Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Que Dios nos hable en esta mañana. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan en este momento en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Y nuestro tema de hoy, preparando la conquista. ¿Cómo es? Preparando la conquista. Hemos mirado al transcurso de todos estos domingos cómo Dios a través del desierto los lleva para esa tierra prometida, pero hemos estudiado algo, y es que Dios no quería sacar al pueblo de Israel que estaba en Egipto esclavo y llevarlo directamente a la tierra que emana leche y miel, a la bendición, por una simple razón: llevar a un montón de esclavos que no sabían dirigir su vida, a un montón de esclavos que no sabían qué querían, llevarlos a gobernar una nación, hubiera sido un total desastre, porque ellos no conocían de eso. Su vida entera estuvieron esclavos, 400 años de esclavitud, donde ellos pensaban como esclavos, actuaban como esclavos, vivían como esclavos, y ahora pasarlos a una tierra de bendición que sería de ellos, pero que tenían que gobernarla, sería un problema. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho Dios en todo ese trayecto del desierto? Preparar al pueblo. ¿Para qué? Para que pudiera administrar la bendición. La bendición que le ha dado. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la bendición porque simplemente no la hemos sabido manejar? El pueblo de Israel podía haber llegado allá a la tierra de bendición y perderla, simplemente porque no sabía manejarla. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido a Dios que nos haga un milagro, que nos dé dinero, y cuando ya hemos tenido el dinero, ese dinero ha servido de perdición? Porque no lo supimos manejar, porque no nos preparamos. Llega ya a este punto de su trayectoria donde ya está a las puertas de la tierra de bendición, pero tenía que prepararse para la conquista. Tal vez tú y yo ya estamos listos para la bendición. Tal vez tú y yo ya estamos listos para recibir eso que tanto hemos anhelado, pero debemos prepararnos para esa conquista. El pueblo de Israel ya estaba listo para entrar a la tierra prometida, pero era necesario prepararse, preparar ese momento, preparar ese lugar. Todo sueño o todo propósito que nosotros queremos alcanzar se convierte en nuestra conquista. ¿Qué conquista quieres lograr? ¿Qué es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tú quieres? La clave para poder conseguir el éxito está en saber preparar ese momento especial, en prepararnos para conseguir eso que tanto anhelamos. Muchas veces en el último momento perdemos lo que queremos porque simplemente no nos preparamos para ese momento, y ya estando listos para recibirlo, lo hemos perdido. En cosas sencillas y que no son tan sencillas. Si tú quieres pasar un buen momento con tu pareja, si tú quieres pasar un buen momento con tu esposo, con tu esposa en lo íntimo, lo debes preparar. Debemos preparar ese momento. Pero ¿sabe por qué ese momento tan importante para nuestras vidas termina a veces en un fracaso? Porque nosotros no lo preparamos, no preparamos ese momento. Llega el esposo en la noche con la esposa y simplemente es: mi hija, alístese que hoy le toca. Y ya. Y muchas veces eso termina en un fracaso, porque no lo preparamos. Porque en el transcurso del día, porque no fuimos un detallistas, porque ese mismo momento no estuvimos preparados, porque así como llegamos cansados, sudados, y así queremos. Ese momento especial que debería prepararse termina en una tragedia muchas veces. Y así mismo cualquier otra cosa que nosotros estemos anhelando. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu propósito? ¿Estás preparado para la conquista? ¿Estás preparándote para la conquista? ¿Cómo preparar la conquista entonces? Es lo que vamos a ver. Primero, conoce lo que vas a lograr. Conoce cuál es tu meta. Conoce qué es lo que quieres.
ahí en el versículo 1, la primera parte, dice algo sencillo. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim, pero sí, estamos bien acá. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra. ¿Cuál era la orden? Ve y reconoce la tierra. Sabían que era la tierra prometida, sabían que era la tierra que Dios se les había dado, mas sin embargo, ¿cuál era la orden? Ve y reconoce la tierra. Ve y conoce eso que te vas a heredar, eso que te vas a ganar, eso que te van a dar. ¿Cuál es tu sueño? ¿Tú ya lo conoces? Muchas veces nosotros queremos, anhelamos, pedimos algo, pero no conocemos. Tal vez tú estás con la intención de hacerte un negocio, qué bueno, pero tú ya conoces ese negocio. ¿Sabes cómo funciona? Hay gente que simplemente se mete en un negocio porque le dicen que es rentable, pero ¿conoce de ese negocio? Hay gente que se casa y no sabe qué es casarse, simplemente porque en nuestra región hace frío y qué bueno tener a alguien allá abajo. Pero ¿conoce en verdad? ¿Conoce a esa novia? ¿Conoce a ese novio? Recuerden que hoy en día es muy fácil. Pasa por la calle, el muchacho le hace y ella, ¿qué dice? Te acepto. Son muy fáciles las relaciones y por eso así mismo son muy fáciles para destruirse, porque no conocen. Era la tierra prometida, Dios se la estaba dando, mas sin embargo, ¿qué dice Josué? Vayan y reconozcan esa tierra. Ve y conoce eso. ¿Qué cosas vas a hacer? ¿Qué decisión tienes que tomar esta semana? ¿Ya conoces eso? ¿Ya conoces lo que vas a hacer? Era necesario, entonces, primero, conocer lo que queremos lograr. ¿En qué consiste conocer? Vamos a mirar ese punto. Dentro de ese primer punto, 2 puntos adicionales. ¿En qué consiste conocer? Primero, ¿cómo es? Recordemos que Josué está haciendo ya 2 veces esta labor. Antes ya fue él mismo a reconocer esa tierra, pero ahora que él estaba dirigiendo, manda otra vez a que se reconozca esa tierra. Recordémoslo ahí en Números 13. Números 13, 17 al 20. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte, débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿O cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. ¿Qué dice? ¿Cuál era la orden? Vayan y miren esa tierra que vamos a ir a tomar. Si es próspera o es fértil. Miren si hay árboles o no hay árboles. En última está diciendo si es provechoso para nosotros eso. Miren que es la tierra que Dios se la iba a dar, mas sin embargo, ¿cuál era la orden? Vayan y miren. Dios nos está ofreciendo una tierra, por dárnosla a Dios sabemos que está buena, pero vayan y miren si es una tierra que en verdad es provechosa para nosotros. Si tiene árboles, no tiene árboles, si la tierra es fértil, cuántos hombres hay. Vayan y conozcan esa tierra. Y eso es lo que Dios nos dice. Si te vas a meter en algo, primero, ¿qué debo hacer? Conoce eso. Conoce en qué te vas a meter. Hay gente que se mete en cosas y no sabe en qué se está metiendo, y después termina en un problema. Hay gente que feliz acepta un trabajo, pero no sabe ni siquiera para qué lo contrataron. Y cuando ya está en ese trabajo es cuando termina mal. Debería preguntar al menos qué debo hacer. ¿Cuáles son mis funciones? ¿Qué es lo que me toca?
Si tú has tomado la decisión de casarte, bueno, al menos averigua qué es ser papá, qué es ser mamá, cómo se sostiene un hogar. Porque a veces nosotros a nuestros padres le decimos: papá, no viva mi vida, yo ya soy mayor de edad, aquí está mi cédula. Bueno, averigua si con la cédula puedes ir a hacer remesa. Averigua si con la cédula le puedes dar de comer a tus hijos. Y vas a darte cuenta que la cédula ya no te sirve para nada. Te sirve en la casa para decir que soy mayor de edad, pero afuera la cédula ya no le sirve. Averigua en qué te vas a meter. Eso es lo que le está diciendo ahí. ¿Cómo preparar la conquista? Primero, ¿qué debo hacer? Conoce en qué es lo que te vas a meter. ¿Qué es eso? Es saber si eso es funcional, si eso no me sirve. Segundo, de ese primer punto, si es conveniente o no, si vale la pena conseguir eso o no. Que es lo que nos repito otra vez, miremoslo ahí en el 19 y el 20 de Números, donde estábamos. ¿Qué dice? Mira si eso tiene árboles, si no tiene árboles, si eso es estéril o es fructífero. En últimas, ¿qué es lo que está diciendo? Si eso vale la pena o no vale la pena. Sabemos que por provenir de Jehová valía la pena, pero humanamente nosotros cuando nos vamos a meter en algo debería decir: ¿eso vale la pena o no vale la pena? ¿Voy a ganar o voy a perder? ¿Cuántas veces nosotros nos metemos en algo que trae pérdidas? ¿Vale la pena? ¿Sí vale la pena tener eso? ¿Qué estás pidiendo ahora? Tal vez alguien puede decir: yo lo que más le estoy pidiendo a Dios es que me dé un carro para ahorrarme lo de los buses. Mira si te conviene o no te conviene, porque puede ser que te salga más caro. Hay gente que vive a la esquina de donde trabaja, compra el carro para tenerlo guardado, pagar parqueadero, nunca lo utiliza, pero sí está pagando tremendas cuotas, sí tiene que pagar impuestos. Le salía mejor andar en el bus. Ahora muchos lo han perdido. ¿Sí te conviene? ¿No te conviene? Es lo que él está diciendo. Antes de meterte en algo, prepárate para la conquista, que es, primero, conoce en qué te vas a meter. ¿Amén? Amén. Conoce en qué te vas a meter. El mundo nos ofrece tantas cosas y nos la pinta tan bueno que después, ¿cuántos se han metido en negocios? Es que esto le deja al 1000, esto le da de ganancias el triple, y después perdidos. ¿Por qué? Porque no conoció primero. Primero, conoce. Segundo, conoce los obstáculos o enemigos del éxito. Ahí en el mismo versículo 1 ya de Josué 2, pero la siguiente parte, ¿qué dice? Conoce esa tierra, y enseguida ¿qué dice? Y a Jericó. Conoce la tierra de bendición, ¿y qué le dice? Y conoce a qué? A Jericó. Jericó en ese momento, ¿qué era? El obstáculo, el problema para llegar a la tierra de bendición. Por eso ahí le dice dos cosas. Primero, conoce la tierra, pero también conoce, ¿qué dice? A Jericó. Conoce cuáles son tus problemas, conoce cuáles son tus debilidades, conoce cuáles son los obstáculos que te impiden conseguir ese sueño que tanto estás buscando. Los miedos, los traumas. ¿Qué cosas tenemos que nos impide avanzar? Muchos de nosotros tenemos muy buenos sueños, pero ¿por qué no lo hemos conseguido? Porque hemos tenido miedo. ¿Cuántos de nosotros el miedo nos ha paralizado? ¿Cuántos de nosotros el miedo ha hecho que perdamos las oportunidades? Solo las hemos visto pasar. Y otros, que tal vez no tenían la misma capacidad de nosotros, pero no tenían miedo, lo lograron. Lo lograron. Y nosotros no nos queda sino decir: eso era para mí. El muchachito lleno de temor mira a la niña que toda la vida le ha gustado, pero solo la mira. Y un día le voy a decir, le ora a Dios, le muestra que es la niña de sus sueños. Pero cuando por fin se anima y le va a decir, ella sale de la iglesia casada con otro. ¿Qué le impidió? El miedo, el temor.
¿Qué cosas impiden que tú y yo logremos ese éxito que tanto anhelamos? El qué dirán. ¿Cuántos de nosotros por el qué dirán dejamos de hacer cosas que deberíamos haber hecho? Por el miedo. ¿Cuáles son tus obstáculos? ¿Cuál es tu Jericó? ¿Qué le dice a este pueblo? Ya estás a la puerta de la tierra prometida, pero es necesario que prepares la conquista. Primero que le dice, ve y conoce esa tierra que te he ofrecido. Conócela. Y aunque provenía de Jehová, Jehová es tan bueno y Él sabe que nosotros vivimos de 1000 excusas, que Jehová le dice a Josué mismo, ve y que la gente conozca, para que después no haya pretextos, para que después no diga, ay, pero por esto fue que dejamos lo que ya estaba acostumbrado el pueblo a decir, por esto fue que dejamos Egipto. Por eso Jehová en su bondad, ¿qué les permite? Vayan y conozcan. Porque Dios, que nos dio libre albedrío. Dios les propuso, ahí está la tierra prometida, vayan y conózcanla. Puede ser que no les guste, y entonces hasta ahí no ha pasado nada. Ustedes sigan allá y yo sigo acá, ¿cierto? Jehová no dice eso ahí en la palabra, pero me imagino que vayan, conózcanla. Como cuando usted va a comprar algo, ¿qué le dice? Conózcanla sin compromiso. Y acá Jehová les dijo, vayan, conozcan la tierra. Eso es lo que yo les estoy ofreciendo, ustedes vean. Y eso sigue haciendo Dios todavía. Y Él dice, vaya, mira, conoce la vida cristiana. Ahora, si tú prefieres seguir en el mundo, es cosa tuya. Porque Jehová no obliga a nadie. Jehová nos muestra, esto es lo que yo te ofrezco. Esto es la vida conmigo y esa es la vida sin mí. Escoge. Por eso a muchos nos ha permitido vivir esas dos facetas, sin Dios y con Dios. ¿Para qué escojan? Jehová le dice, ve y escoge la tierra. Mírala, mírala. No escoger porque no podía escogerla, era de Jehová dada. Pero sí, mírala. Mira qué es lo que yo te estoy dando. Segundo, ¿qué es lo que dijimos? Conoce tus obstáculos, conoce tus limitaciones. Mira qué es lo que en nosotros hay que nos impide. En tu hogar, porque ese hogar que Dios nos dio para vivir en paz se vive en una guerra. ¿No será que no conoces tu Jericó? ¿No conoces tus obstáculos? Conoce tus obstáculos. Tal vez somos muy orgullosos, tal vez somos muy fríos. Nos cuesta decirle a la esposa te amo. Le cuesta a la esposa decirle al esposo te amo. Nos cuesta darle un abrazo, un beso. Nos cuesta. Recuerde que en las parejas eso es lo que va pasando. Al transcurrir los años, ¿qué cuesta para que el esposo o la esposa le dé un besito a la esposa? Cuando se trata de darse un beso, ¿qué decimos? Uy, los niños. ¿Y qué van a decir los niños? Que se aman. Pero eso se convierte en limitaciones. En la calle, mi amor, me abraza. Ay, no, eso es para los jóvenes. ¿Quién le dijo que eso es para los jóvenes? Igual nosotros los que tenemos 20 años también. Podemos disfrutar de eso que Dios nos ha dado. Ese esposo, esa esposa, esos hijos. Pero hay jericós, hay obstáculos. ¿Qué es lo que me impide disfrutar? Conoce la tierra, pero también conoce a Jericó. Conoce lo que te impide vivir feliz. Lo tenemos todo con Cristo. Y muchas veces, ¿cómo se vive? Mal. Porque no conocemos nuestras limitaciones. No conocemos nuestros defectos. Tercero, no hagas acepción de personas. Las personas que menos esperamos que nos pueden ayudar, terminan ayudándonos. Y las que esperábamos que nos ayuden, ¿cuántas veces a nivel económico? No, yo le voy a pedir al de allá que ese sí tiene plata. Y va y le pide a ese que tiene plata. ¿Y saben qué le dice? Nadie sabe de lo de nadie. ¿Sí o no? Y está oyendo ahí el que usted decía que era un pobretón. Y él a veces se le acerca y dice, ¿qué es que necesita? Yo tengo unos ahorritos. Si le sirven. Y ese bendito que lo habíamos despreciado termina ayudándonos. No hagas acepción de personas cuando se trata de prepararte para la conquista. Ahí en el versículo mismo 1, pero la parte C,
Y ellos fueron y entraron en casa ¿de quién? De una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y entraron en la casa ¿de quién? De una ramera. ¿Una señora que vende ramas? No. Una ramera. Y entraron ahí a pasar la noche, porque consideraban que ella les podía ayudar. A veces nosotros hacemos acepción de personas y fijamos nuestros ojos en personas que en verdad después terminan defraudándonos, y despreciamos a aquellos que en algún momento podían ayudarnos. Ella podía tener alguna información. Vamos a mirar el cuarto punto. Cuarto, busca estrategias para lograr lo que quieres conseguir. Era algo estratégico lo que ellos hacían. Recuerda que el pueblo de Dios se mueve en la milicia. Era algo estratégico. Ellos entraban, dos desconocidos, a ese lugar. ¿Qué mejor lugar para pasar desapercibidos? Dos hombres extraños, que un lugar que era de prostitución. Ahí no se iba nadie a extrañar de que dos hombres entraran a pasar la noche. En otro lugar hubieran llamado la atención, pero ahí no. Por eso llegaron ahí. ¿Qué estrategias utilizas tú para conseguir? Ahora, esas estrategias debemos tener mucho cuidado, porque esta estrategia les resultó, pero porque tenía el respaldo de Dios. Ahí en el versículo 9, ¿qué dice? Sé que Jehová os ha dado esta tierra, dice Rahab la prostituta, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Qué dice ella en el 9? Sé que Jehová les ha dado esta tierra. Ella ya conocía a quién, a Jehová. Ya por ahí Dios ya estaba haciendo su trabajo. No era una ramera normal, no era una prostituta normal. Ya Dios estaba tocando su corazón. Una estrategia, pero una estrategia guiada por Dios. A veces nuestras estrategias nos llevan a problemas. Era una estrategia muy riesgosa, y usted no pueda decir ahora, el pastor dijo que era una buena estrategia ir donde la ramera. Allá le funcionó, no va a salir con el cuento ahora. Se perdió, no, estaba allá donde la ramera, como estrategia. Ellos utilizaron esa estrategia porque estaba revelada por Dios, porque tenía el respaldo de Dios. Nuestras estrategias sin la autorización de Dios terminan en problemas, terminan en dificultades. Era una estrategia riesgosa, pero que tenía el respaldo de Dios. ¿Por qué más escogieron eso? Porque quién mejor que ella, que conocía a todos los hombres de esa región, para sacarles información. Recuerda que ellos no fueron a esa casa por lo que sabemos. Ellos fueron a esa casa porque necesitaban información. No fueron a nada más. Hoy en día hay muchos que están metidos, pastores, que de todas formas en una cantina se evangeliza muy bueno. Sí, pero miren cómo sale. Es que el Señor me reveló que yo allá, cuando yo estoy con mis guaritos, hablo mejor. Sí, habla mejor, pero no bueno, basura. No para evangelizar, no para dar a conocer el nombre de Dios. Ellos fueron allá a una casa de prostitución, pero no a hacer lo que todos los hombres iban allá. Fueron allá como estrategia, para protección de ellos y para sacarle información. ¿Qué mejor que ella? Ella conocía a todos los hombres de ese sector, y los hombres eran los de la guerra. Por lo tanto, ellos necesitaban sacarle la información necesaria para conquistar, para la conquista. ¿Qué estrategias tienes tú para conseguir eso que tanto estás anhelando? Sería muy bueno que esa estrategia la consultaras con Dios, para ver si funciona o no funciona.
Estamos en el mundo, y en el mundo, igual que la casa de Rahab, un lugar de perdición, y en el mundo es un lugar de perdición, pero con Jehová podemos mantenernos alejados de eso, alejados de esa tentación. Ten cuidado entonces de las tentaciones. Hasta aquí, primero, ¿qué necesitamos para conquistar? ¿Cómo preparamos la conquista? Primero, conoce lo que estás anhelando. Conoce eso, ¿qué es lo que quieres? Preocúpate por conocerlo. Segundo, conoce tus limitaciones también. A veces nos preocupamos mucho por conocer cuánto voy a ganar, por conocer a esa linda mujer con la que me voy a casar, pero no estoy mirando mis limitaciones. ¿Cuáles son tus limitaciones? Puede ser que tal vez no estás preparado porque no puedes sostener a esa familia. Y en lugar de generar riqueza, ¿qué generamos? Pobreza. Porque ahora donde comen 2 tienen que comer como 8. Porque ya no se aporta con nada. Los 2 desempleados, los 2 no saben qué hacer. Pero hay jovencitos que se le acercan a uno: pastor, me quiero casar. Y ya estás preparado, ya tienes todo listo. Sí, ya tengo todo listo. ¿Y qué tienes? Ya tengo novia. No, novia sí, pero ¿y lo demás? ¿Ya tienes cómo vivir? Ah, bueno, solo me faltaba eso. Lo fundamental, la novia, bueno, ya de alguna forma la consiguió, pero para sostener la familia. ¿Cuál es tu limitación entonces? ¿Qué es lo que te impide lograr ese éxito? ¿Qué cosas? Si nosotros conociéramos nuestras debilidades, no nos metiéramos en tantos problemas. Si nosotros conociéramos cuál es nuestra debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Ahora, como cristiano, no hablemos de metas materiales, hablemos de una meta espiritual. ¿Cuál es tu meta espiritual? ¿Y cuál es tu enemigo? Tu meta es ser un buen cristiano, un excelente cristiano, un pastor, un siervo. Bueno, ¿cuál es tu meta espiritual? Pero conoce tu Jericó. ¿Cuál es tu debilidad? Muchos llevamos muchos años de cristianos, pero todavía tenemos una debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Conocer mi debilidad hace que me cuide. Entonces me cuido. Hay gente que sabe cuál es el cristiano que más fácil ha caído. Aquel que cree que ya está en las nubes. Nunca digas eso a mí no me puede pasar. Nunca digas eso a mí no me puede pasar. Porque puede ser que ese es el primero en caer. El que esté de pie, cuídese de lo que. Ay, el hermanito cayó, pecó, ay, no digas eso a mí, nunca me va a pasar. Más bien, di, así como a él le pasó, wow, hay que cuidarme. Conoce tu debilidad. Cada uno de nosotros, por muchos años que llevemos de cristianos, una debilidad tenemos. Hay algo que puede ser motivo para hacernos volver otra vez a ese mundo. Conoce tu debilidad. Y de esa forma te puedes cuidar. De esa forma me puedo cuidar. Nos podemos cuidar. Pero quien ya se las cree todas es el que más peligro tiene de caer. No, yo pastor ya, malos pensamientos ya no. Mire la aureola esa ya me peló hasta la calva. No sé, nos cayó el pelo. Quinto, asumiendo riesgos. Todo éxito, todo anhelo de prosperidad implica un riesgo. Todo en la vida hay riesgos, asumiendo riesgos. En el versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Cuando los hombres de la ciudad se dieron cuenta que ellos estaban ahí, todos fueron a quererlos matar, a quererlos sacar de ese lugar. Por eso tuvieron que escapar. ¿Salieron por dónde? Por una ventana. Había riesgos en esa misión. Había riesgos que tenían que asumir. ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Debemos entender que por muy buena planificación que hagamos, hay riesgos.
Es más, un buen plan de trabajo en lo administrativo debe tener un índice de ¿qué? De riesgos. El plan perfecto 100% no existe. Debe haber un margen de riesgo. Algo puede fallar. Debo estar preparado para eso. Cuando yo entiendo que todo en la vida hay riesgos, yo me preparo para no caer en ellos. Si tú tienes una decisión importante que tomar esta semana, que bueno, ya la consultaste con Dios, excelente, pero así la consultemos con Dios, los riesgos siguen existiendo. Así seamos los cristianos más consagrados, los riesgos siguen existiendo. Por una sencilla razón, ¿estamos dónde? En el mundo. Por lo tanto hay riesgos. Hay un riesgo. Ese negocio puede ser que sea excelente, te dé las ganancias que esperas, pero debes entender que también hay un riesgo. Solamente cuando asumimos esos riesgos, solamente cuando aceptamos que hay riesgos, las cosas salen bien, porque nos preparamos para eso. Hay gente que se mete en algo y dice, ay, me cogió por sorpresa, yo no sabía que eso iba a fallar. Por eso, porque no preveíste los riesgos. ¿Qué riesgos? Todo en la vida debe haber un riesgo. Ellos sabían que era un riesgo, pero ellos estaban dentro de su presupuesto. Por eso ellos, ¿qué hicieron? Bueno, salgamos por la ventana. Un buen plan militar, ¿en qué consiste? En saber por dónde voy a entrar, pero también saber por dónde voy a salir. Si usted mira, si no fue militar, así sea en las películas, que le dicen, vamos a entrar por acá, pero si las cosas no salen mal, por ahí salimos. Sincronizamos relojes y nos vemos. El que se quedó, se quedó. Solo por ser militares no significa que todo le va a salir bien. Entonces, vamos a entrar por ahí, pero si algo nos falla, por este lugar, huimos. ¿Por qué? ¿Por cobardía? No, porque eso hace parte del plan. Hay un margen de riesgo. Debo saber que en todo lo que yo me meta, sea cristiano o sea lo que sea, hay un margen de riesgo. ¿Conoces ya el riesgo en lo que te vas a meter? ¿Conoces ese riesgo de lo que estás haciendo? Debo conocer ese riesgo. ¿Saben por qué muchos que trabajan en las alturas, no porque sean ayudantes de Dios allá, sino trabajan en edificios y eso, pintando o limpiando, han sufrido accidentes? O simplemente se ha subido a una escalera de más de 2 metros y ha sufrido accidentes porque no contempla ese nivel de riesgo. No, pastor, yo me subo acá en la punta y mire, yo las uñas de los pies me sujeto y sí, pero se puede fallar y va a caer y se va a golpear y puede suceder algo grave. Debo prever ese margen de riesgos. Eso me permite cuidarme y eso hace que las cosas salgan bien. Si quieres tener éxito en lo que estás haciendo, mira que hay riesgos en los trabajos, en lo que sea. Pastor, menos mal que yo sí no trabajo, no soy empresa, nada de eso. Ah, bueno, en tu casa, cuando tú estás trapeando y dejas eso enjabonado, ¿eso qué es? Un riesgo. Deberías colocar algo ahí que anuncie que eso está enjabonado. Algo sencillo, que nos evitaría tantos accidentes. Pero nosotros no entendemos eso, simplemente hacemos las cosas y ya. Haz lo que tienes que hacer, pero calcula también los riesgos. ¿Qué riesgos genera eso que estás haciendo? Eso nos garantizará éxito en lo que nosotros hagamos, sea espiritual, sea secular, sea lo más grande o sea lo más pequeño. Todo eso es un riesgo. Cosas sencillas. Usted dejó haciendo el agua panela, ya está hirviendo eso. Miren que no hayan, y tiene bebés, tiene niños, miren que no hayan artefactos donde el niño se pueda subir, pueda alcanzar eso. ¿Cuántos accidentes sencillos como ese han sucedido? Porque no preveemos riesgos. Todo en la vida implica un riesgo. Aún ir a escudriñar la tierra prometida era un riesgo. Sexto,
aceptando incomodidades. Versículo 16. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí, ¿cuánto? 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Ahora vayan y escóndanse 3 días en el monte. Había una incomodidad que tenían que soportar. Las mejores cosas en nuestra vida requieren de incomodidad. Muchas veces es necesario incomodarnos un poco para después acomodarnos. Dios es experto en eso. Jehová es experto en eso. Él nos desacomoda para después acomodarnos. Y ahí es cuando nosotros no entendemos. Yo no sé por qué me hice cristiano, ahora me está yendo peor. No es que le esté yendo peor, es que Dios la está desacomodando, lo está desacomodando para después acomodar. Hay cosas que se necesitan desacomodar. Nosotros en nuestro desorden pensábamos que estábamos viviendo ¿cómo? Bien. Es más, si usted quiere hacerle un buen aseo a su casa, empezando por la sala, ¿qué pasa con los muebles? Los desacomoda, patas arriba, por allá, tirados, porque está haciendo aseo. Para poder acomodar, ¿qué tuvo que hacer? Desacomodar. Si en ese preciso momento llega una visita y mira todo eso, ¿qué va a decir? ¿Qué ordenado? Dice, uy, qué desorden. Allá esos muebles estaban tirados, ¿no? Es que usted desacomodó para acomodar. Si no hacía eso, solamente barría ¿por dónde? Por donde ve la suegra, dice. ¿Cierto? Por eso desacomodó, para poder hacer un buen aseo. Muchas veces es necesario desacomodarnos. Hay gente acomodada. ¿Sabe qué es lo que ya trae pobreza a las vidas de muchos? El acomodamiento. Dios quiere que estemos cómodos, que es muy diferente a estar acomodado. Hay gente acomodada. No, ¿y cómo estamos? Bien. Hay gente que para hacer aseo en la casa, lo que sea, toca levantarlo en el mueble con todo el que está durmiendo, porque él no se quiere desacomodar. Hay gente que ya se ha acomodado. Hay gente que se ha acomodado a vivir pobre. No, pero es que para arriesgarse, no, estoy bien. No, con que tenga para comer, ahí estamos bien. ¿Está bien? No, está desacomodado. Hay gente que se acomoda. No, pero para arriesgarse, no, qué pereza. Yo siempre digo con los que trabajan en ventas, tiene una ventaja el salario del que trabaja en ventas, y ese que él se pone, ¿qué salario? El que él quiere. Mientras los demás está limitado a un salario, él se coloca el salario que él quiere. Pero en todas las empresas hay un mínimo. ¿Y sabe qué dice el acomodado? Yo con el mínimo vivo ahí. Con lo que, ¿para qué? Tiene su zona y puede abrir otra, y ¿qué dice? Ya completé mi cuota. ¿Sí o no? Se acomoda. No, estoy bien, ¿para qué esforzarme? Y pudiendo vivir mejor, vive a medias. Y así en cualquier parte. El estudiante acomodado, todos los exámenes, las materias, todo las pasa con 3. Y ve cómo dice que está. Bien. 3. Pasé raspando, pero bien. Lo importante es ganar el año, dice. Pero sacar todas las calificaciones 3, ¿eso qué significa? Mediocridad. Pero vive bien. ¿Eso qué es? Acomodado. Si yo quiero obtener cosas importantes en la vida, habrá que desacomodarme. ¿Cuántos acomodados miramos el negocio del vecino que lo tiene próspero y qué decimos? Así voy a tener un día mi negocio. Sí, pero es que él se desacomodó muchas veces. Pero es que él, para tener ese negocio muchos días pasó con hambre. Para él tener ese negocio muchas veces tuvo que andar en harapos, porque no tenía para comprar. Y no porque estuviera pobre, sino porque estaba invirtiendo.
Muchas veces, mientras nosotros andamos de paseo todos los domingos, ellos no sabían que era pasear, porque todo eso se iba para el negocio. Y el acomodado solo sueña con ese negocio, pero lo que él no quisiera es desacomodarse como él, que muchas veces no dormía, que tuvo que vender camas, vender todo para dormir en unas colchonetas. Eso no lo quiere vivir. Acomodado. ¿Qué les dijo acá? Van a tener que pasar 3 días allá en el monte para salir. ¿Y cree que la pasaron bien? No creo. Pero tenían que desacomodarse. Esta mañana Jehová de los ejércitos nos está diciendo: yo quiero darte eso que tú anhelas, pero ¿estás dispuesto a desacomodarte un poquito? Yo estoy dispuesto a darte esa casa que tú quieres, pero ¿estás dispuesto a desacomodarte un poquito? Yo voy a darte eso que tanto estás esperando, pero ¿quieres desacomodarte un poquito? Porque muchos no queremos desacomodarnos, queremos vivir siempre en la comodidad, y las cosas así no se consiguen. Sin riesgos y sin desacomodarme, no lo van a conseguir. Es más, yo creo que, hablando entre personas empresarias, ¿usted cree que el desacomodamiento para una persona de éxito algún día terminará? No. Porque si tú querías una empresa de 1,000 millones de pesos, ya la consigues, y el empresario que ya consiguió eso, ya se acomodó. Si tiene visión de empresario, ella está pensando ahora en 1,500. Y cuando consiga los 1,500 millones de capital, ella está pensando en otra cosa. Por lo tanto, ¿cuándo se acaba de desacomodar una persona de éxito? Nunca. Porque así viva con 1,000 millones de pesos en algo, se tendrá que desacomodar para ganarse más. Pero como nosotros queremos vivir cómodos, eso hace que viva mal. Séptimo y último punto: teniendo una visión con actitud positiva. Porque muchos tenemos visiones, pero no con una actitud positiva. El 24, el último: y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Y cuál fue el informe de ellos? ¿Y qué dijeron ellos? Jehová ha entregado esa tierra. ¿Ya habían entrado? ¿Ya estaban peleando por ella? No. Pero después de todo lo que vieron, ¿qué dijeron? Jehová nos ha entregado esa tierra. Ellos ya la tomaban como un hecho, como si ya lo hubieran conseguido. Una actitud y una visión que positiva. Jehová nos entregó esa tierra. ¿Cuántos fueron? 2. Sin embargo, el informe dijo: ¿ellos qué dijeron? No, yo creo que de pronto sí. De pronto podemos conseguir. ¿Eso dijeron? Jehová ya nos ha entregado esa tierra. Ellos ya estaban seguros de ello. Una visión con una actitud positiva. Eso es nuestro. Jehová nos lo entregó. Pero a veces nosotros, ¿qué decimos? No, yo de pronto, si Dios quiere. No es que Dios quiere, Dios quiere. ¿Cuántas veces esas mismas palabras las convertimos en frases de cajón que nos tienen en la pobreza? Si Dios quiere. No es que Dios quiere. Dios quería esta tierra para el pueblo, pero dependía de ellos. Y esos 2 espías que dijeron: Jehová nos ha dado esa tierra. Qué bueno que esta mañana tú y yo pudiéramos decir lo mismo: Jehová me ha dado ese negocio, Jehová me ha dado esa familia feliz, Jehová me ha dado lo que yo estoy esperando. No, Jehová de pronto me va a dar, no, Jehová ya me ha dado eso. Porque de esa forma yo ya lo empiezo a vivir. Si tú estás pensando en un negocio próspero, Jehová me ha dado un negocio próspero. Pero muchos que tienen sus negocios, ¿qué dicen? ¡Ay, estoy cansado de este negocio, no sé si algún día ya lo acabo! Y su manera de pensar no es positiva. Deberíamos decir: Jehová me ha dado el mejor negocio, el más próspero. Eso dijeron ellos. Jehová ya nos ha dado esa tierra.
esa gente ya es pan comido, ¿sí o no? Eso es pan comido. Qué bueno que esta mañana saliéramos con esa mentalidad. Dios ya me ha dado. Y si tú no tienes casa, puedes decir, Dios ya me la ha dado. Ah, ¿me duermo? No, Dios ya me la ha dado. Ellos dijeron, esa tierra ya nos la dio, pero tenían que ir a pelear, pero tenían que ir a luchar, tenían que ir a conquistar. Tan solo era algo de actitud para la lucha, actitud para la guerra. Tú puedes decir, esa casa ya es mía, significando que ahora vas a trabajar con más fuerza, que vas a luchar más, que lo que hemos hecho todavía no es nada comparado con lo que tenemos que hacer. Saber que Dios ya me lo ha dado significa que mi esfuerzo no es en vano. Cuando yo entiendo que Jehová ya me ha dado lo que yo estoy buscando, mi trabajo no va a ser en vano. Es decir, tengo que seguir trabajando. Y si te caes, dices, yo me tengo que levantar porque Jehová me prometió eso. Y si quiebras, dices, tengo que seguir luchando porque Jehová me lo dio. Eso significaba. No significaba dormirse, significaba que así se caigan, había una razón para pararse. Cuando yo digo, Jehová ya me dio eso, significa que ahora tengo una razón para seguir luchando. Porque Jehová, ¿cuántas veces se equivoca? Nunca. Y si Él dijo que eso es para nosotros, es para nosotros. No importa cuántas veces caiga, pero me levanto, porque Jehová prometió que eso es para nosotros. Amén. Amén. Eso significa luchar. Es bueno que tú y yo tengamos sueños y propósitos, pero es más importante la preparación que tengamos para lograr ese propósito. Recuerda que el mundo de los fracasados está lleno de soñadores indecisos. El mundo de los fracasados está lleno de soñadores indecisos. Sueñan todos los días con una nueva empresa y nunca la tienen, porque solo son soñadores, pero nada más. Amén. Démosle la gloria al Señor. Entonces, en esta mañana le damos la bienvenida a aquellos que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos los que están en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Josué capítulo 2 y nuestro tema para hoy, preparando la conquista. ¿Cómo es? Preparando la conquista. Todo sueño, todo anhelo, todo propósito que nosotros queremos alcanzar se convierte en una conquista para nosotros. Ese sueño que tú tienes. La clave para poder conseguir el éxito está en sabernos preparar para conseguirlo. Muchas veces perdemos lo que tanto estamos esperando porque simplemente no sabemos preparar ese momento para la conquista. En cosas sencillas. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra pareja, si tú quieres tener un momento muy bonito con tu pareja, en ese momento íntimo, porque muchas veces ese momento que debería ser tan especial se convierte en un problema y en una tragedia? Porque tampoco preparamos ese momento para estar con nuestra esposa. Porque simplemente llegamos a nuestra casa, le decimos a nuestra esposa, mi amor, hoy le toca, así que... Pero no más. Pero no preparamos ese momento con anterioridad, pero no tenemos detalles, pero llegamos sudados, cansados y así mismo queremos estar. No preparamos ese momento. Y por falta de preparar ese momento se convierte en un momento difícil para la esposa. Tal vez bueno para el esposo, pero no para la esposa. ¿Por qué? Porque nos falta preparación. Así cualquier otra cosa, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Para poder conseguir eso, para poder conseguir ese éxito que tanto anhelamos, es necesario preparar la conquista. El pueblo de Israel ya estaba a punto de llegar. Mire que todo este proceso que hemos estado viviendo a través de el conocer la palabra, sale de Egipto y lo que hemos dicho, no solamente quería sacar a ese pueblo esclavo y llevarlo a la tierra de que fluye leche y miel, porque sería muy difícil que un pueblo que toda su vida vivió esclavo, pensaba como esclavo, soñaba como esclavo, actuaba como esclavo, de la noche a la mañana fuera a dirigir, a gobernar una nación. Eso hubiera sido un fracaso total.
Por eso Dios los ha ido preparando, y en este momento ya llega casi ese punto final donde entra a conquistar, pero es necesario preparar la conquista, preparar ese momento especial en el cual va a entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que le has estado pidiendo a Dios? Esta mañana quiere decirte: yo ya tengo listo ese milagro para ti, yo ya tengo listo eso que tú me estás pidiendo, pero es necesario que prepares la conquista. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la bendición porque no hemos estado preparados? Le hemos pedido grandes cosas y Dios nos la ha dado y la hemos perdido. Que alguien reciba grandes cosas y no esté preparado para eso, se va a fracasar. Era necesario que se preparara. Prepárate para la conquista. Dios ha escuchado tu clamor. Dios ha escuchado nuestro clamor. Él ya tiene listo lo que tú estás esperando, lo que yo estoy esperando. Pero Él está esperando que nosotros estemos preparados para esa bendición. ¿Cómo preparar la conquista? Es lo que vamos a mirar, 7 puntos importantes. Primero, conoce lo que vas a lograr. Conoce eso que quieres, conoce eso que anhelas. Ahí en el versículo 1, la primera parte, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra. ¿Cuál fue la orden? Ve y reconoce la tierra. Ve y conoce la tierra que te voy a dar. Ve y conoce esa bendición. Si tú tienes esta semana una decisión importante que tomar, un negocio o algo que vas a hacer, sería importante que eso primero lo conozca. Conoce eso. Hay gente que se mete en negocios solo porque le han pintado una bonita oportunidad, porque le dicen que son muy buenas las ganancias, pero en realidad, ¿qué pasa con ese negocio? No lo conocen. Y si tú te metes en un negocio que no conoces, así prometa muchas ganancias, ¿qué va a pasar? Va a ser un fracaso. Porque es necesario conocer. ¿En qué te quieres meter? ¿Qué cosas es lo que Dios te ha dado? Él lo que nos dice esta mañana es: conoce. Conoce eso. Miren que esa tierra prometida se la estaba dando ¿quién? Jehová de los ejércitos. Mas sin embargo, ¿qué le dice? Ve y conoce eso que te voy a dar. Jehová sabe que nos da lo mejor. Jehová no nos va a dar algo malo, pero era necesario que lo conozca. Nosotros los seres humanos tenemos libre albedrío, y por lo tanto Jehová, ¿qué le dice? Yo sé que esa tierra que te voy a dar es buena, pero ve y conócela. No sea que de pronto digas que no te gustó. Ve y conócela. ¿Qué decisión tienes que tomar esta mañana? ¿Ya conoces eso? ¿Conoces en lo que te vas a meter? Si dices que te vas a casar, ¿conoces eso? ¿Sabes qué es ser papá? ¿Sabes qué es ser mamá? ¿Sabes cuál es la responsabilidad que vas a asumir? ¿Conoces eso? Pero muchas veces nosotros nos metemos en actividades que no conocemos. ¿Qué cosas tienes que hacer? El llamado de atención esta mañana es: primero, ¿qué debo hacer? Conoce. Conoce eso en lo que vas a hacer. ¿Quieres estudiar? Qué bueno, pero ya conoces eso, ya conoces esa carrera, ¿sabes en qué consiste? ¿Sabes qué tienes que hacer? Muchos de nosotros muchas veces se acepta algún empleo y no conoce. ¿Sabes qué? A veces le dicen: no, es que va a ganar muy buen dinero. Está muy bien que ganes muy buen dinero, pero ¿conoces en lo que vas a meterte? Dependiendo de lo que yo conozca de eso, así mismo va a ser el rendimiento. Pero ¿en qué consiste el conocer? Es lo que vamos a mirar dentro de ese primer punto, 2 puntos adicionales. ¿Qué es conocer? ¿En qué consiste conocer? Primero, ¿cómo es? ¿Cómo es eso que tú vas a luchar? Ahí en Números, miremos un rato, nos devolvemos un rato ahí a Números. Números capítulo 13, versículo 17 al 18. Números 13, 17 y 18. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es,
y el pueblo que él habita, si es fuerte o es débil, si son pocos o son numerosos. ¿Qué le dice? Ve allá a esa tierra que Dios nos ha prometido y mira qué le dice. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa tierra? ¿Cómo son los que la habitan? Porque era necesario que ellos supieran cómo es. ¿Tú sabes cómo es aquello que vas a conseguir? Segundo, si es conveniente o no es conveniente, si vale la pena o no vale la pena. Ahí en versículos 19 y 20 de Números, ¿qué dice? ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Qué le dice? Ve a esa tierra y mira si es tierra fértil o es tierra, ¿qué le dice? Estéril. Mira si hay árboles o no hay árboles. En últimas, ¿qué le está diciendo? Ve allá y mira si eso nos conviene o no nos conviene. Era la tierra dada por Jehová, pero Dios les permite que hagan eso. Ve allá y mira si es tierra árida o es tierra fértil. Dependiendo de eso, ¿qué significaba? ¿Podía luchar o no luchar? Si era una tierra árida, si era una tierra que no servía, ¿para qué esforzarnos? ¿En qué consiste entonces conocer? Si eso me es útil o no me es útil. Si con eso gano o pierdo. En eso que te vas a meter, te has puesto a pensar, ¿vas a ganar o vas a perder? No por interés, sino que la vida se mueve en eso. Debemos tomar decisiones en las cuales nosotros como personas salgamos ganando y los demás también puedan hacerlo. Nadie se mete en un negocio sabiendo que va a perder. ¿O usted lo haría? Si a usted le dicen y le proponen un negocio, si le dicen, mira, William, te presento este negocio, vas a perder como al 50%, ¿se metería? ¿Cuántos se meten? Nadie. Para los negocios lo entendemos, pero a veces no lo queremos entender en nuestra vida. Eso que tú haces, eso que yo hago, ¿qué representa? ¿Ganancia para nosotros o pérdida? Muchas de las actitudes, muchas de las cosas que nosotros hacemos, lo único que en nosotros representa son pérdidas. ¿Qué decisión tienes que tomar esta mañana en tu casa, en tu hogar? ¿Qué vas a hablar con tus hijos, con tu esposa? Eso que vas a hablar significa ganancias para tu hogar. ¿Estás seguro de que después de lo que hables, tu hogar será edificado? ¿Tu casa será construida? Eso también es ganar. No estamos hablando solamente en factor dinero, factor económico. ¿Qué decisión tienes que tomar? Esa decisión que vas a tomar hoy, ¿va a enriquecer tu vida? ¿Va a enriquecer a los tuyos? Eso es lo que él estaba diciendo. Hay una tierra prometida que hay que conquistar. Primero, ¿qué debo hacer? Conocer eso que voy a conseguir. ¿Qué es conseguir? ¿Qué es conocer? Sería saber cómo es. ¿Cómo es eso que te has propuesto conseguir? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa mujer de la cual te enamoraste? ¿Cómo es ese hombre del cual te enamoraste? ¿Cómo es esa casa que vas a comprar? Hay gente que compra casas solo por fachada. ¿Sería conveniente comprar una casa solo por la fachada? No. Porque puede ser que la fachada sea lo más hermoso, pero dentro, cuando usted mira, hay unas casas muy hermosas. Cuando abre, solo es lote, solo la fachada. De seguro que alguien no compraría algo por fachada. Y eso es lo que le está diciendo a él. Si quieres tener una vida de éxito, ¿qué le dice al pueblo de Israel? Primero, conoce en qué es que te vas a meter. Averigua qué es, en qué consiste eso. ¿Qué es eso? Si has tomado la decisión de tener un hijo, que no sea solamente por realizarte como hombre, como mujer. Conoce qué es tener un hijo. Conoce cuáles son sus responsabilidades. Conoce qué es lo que tienes que hacer. Primer paso entonces, si yo quiero tener éxito, ¿qué vales? Conoce muy bien lo que vas a hacer. Segundo, conoce los obstáculos o los enemigos
de tu éxito. Ahí en el versículo 1, la parte siguiente a la que ya leímos, ¿qué dice ahí? Andad, reconocer la tierra, ¿y a quién dice? ¿Y a quién más? Y a Jericó. Ve, conoce la tierra, ¿y a quién dice enseguida? Y a Jericó. Porque Jericó, ¿qué era? Era el obstáculo para llegar a la tierra prometida. Conoce la tierra, pero también ¿a quién dice? A Jericó. ¿Qué es lo que estorba tu éxito? ¿Por qué no lo has conseguido hasta hoy? Conoce tu debilidad, conozcamos nuestras debilidades, conozcamos nuestros defectos, conozcamos qué es lo que yo no puedo hacer. ¿Qué es lo que te impide? Si yo conozco mis temores, ¿qué es lo que hace? Muchas veces nosotros hemos no conseguido el éxito por nuestros miedos. El miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo al rechazo. ¿Sabe qué es lo que más le cuesta al ser humano controlar? Es el rechazo. Eso es lo que más le duele al ser humano. El ser humano quiere ser aceptado por todo el mundo y le duele cuando es rechazado. Por eso es que el enemigo se aprovecha de eso, porque cuando alguien no sabe manejar esa área, cuando alguien se siente rechazado, lastimosamente cae en manos ¿de quién? De cualquiera. Se han mirado personas que se sienten decepcionadas, solas, tristes, rechazadas. Viene el vivo y ¿qué le dice? Pero usted tan bonita y la dejó, y usted tan bonita y no la ha mirado. ¿Y qué pasa con ella? Que en realidad es bien bonita. Cae redondita. Porque no conoce sus enemigos, porque no conoce sus debilidades. ¿Qué le dice ahí? Ve, conoce la tierra. Pero enseguida, ¿qué le dice? ¿Y a quién más? Y a Jericó. Conoce a Jericó. Porque lo primero que tenían que pasar para llegar a la tierra prometida, ¿qué era? Jericó. Conoce Jericó. ¿Qué es lo que tú tienes que pasar primero para lograr eso que estás soñando? Conoce eso. ¿Qué es lo que primero tienes que dejar? Conoce eso. Conoce tus habilidades, pero también conoce tus limitaciones. Cuando yo conozco mis limitaciones, no me coge por sorpresa. Cuando yo conozco mis debilidades, me puedo cuidar. ¿Sabe por qué es importante conocer nuestras debilidades? Porque nos podemos cuidar. ¿Cuál es su debilidad? Podemos llevar muchos años de cristianos, pero podemos tener una debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Hay algo que te hace caer. Hay algo que no te puede hacer avanzar a nivel espiritual. No lo veamos solamente a nivel de dinero, sino a nivel espiritual. Si tú te has propuesto ser un líder ejemplar, si tú te has propuesto ser un cristiano excelente, ¿por qué no lo estamos logrando? ¿Cuál es tu Jericó? ¿Qué es lo que se ha convertido en ese obstáculo? Si tú quieres un hogar perfecto y no lo has logrado, bueno, ¿cuál es tu Jericó? ¿Dónde está el obstáculo? Había un obstáculo para llegar a la tierra prometida. ¿Cuál era? Jericó. ¿Y qué le dice? Conoce la tierra, pero ¿conoce a quién le dice? A Jericó. Conoce a Jericó, porque por ahí vas a tener que pasar. Si tú quieres un hogar perfecto, esa es la tierra prometida, pero también hay un Jericó. Tal vez ese mal genio, ese temperamento, ese carácter, ese aburrimiento, esa amargura. Bueno, cada uno de nosotros podemos tener un Jericó que tenemos que primero conocer también. Mire que aquí ya le está hablando de batalla. No, aquí le está hablando de conocer. Conoce. ¿Sabe cuál es el problema? Es que nosotros damos la batalla antes de conocer. Y ahí es donde salimos a veces perdiendo. Antes de enfrentarte al enemigo, ¿qué nos dice? Conócelo. Conócelo. No es que yo estoy luchando con esa debilidad. Primero conócelo. Conoce qué es lo que la origina. Conoce qué es lo que hace que esa debilidad llegue a tu vida. Cada uno de nosotros sabemos que hay algo que nos dispara eso. ¿Qué es lo que dispara tu debilidad? ¿Qué es lo que hace que nosotros constantemente caigamos? Algo debe haber. Hay un detonante en nuestra vida que está haciendo que eso explote.
Conócelo. Conoce esa debilidad. Primero, ¿qué nos dice entonces que debemos hacer? Conocer lo que yo voy a lograr, conocer lo que yo quiero conquistar. Segundo, conoce los obstáculos, los problemas, lo que te impide avanzar. Ese negocio no rinde, ese negocio no es próspero, hay algo que está obstruyendo. Hay un Jericó, hay alguna cosa. Tú quieres ser feliz, pero no lo puedes lograr. Bueno, hay algo. ¿Cuál es tu Jericó? Esa persona que no puedes dejar hace ratos. A veces nosotros nos casamos de cosas que ya no tienen solución. Hace 8 días algo nos decía la palabra de Dios. Ya lo que se fue, se fue. Ya lo que se acabó, se acabó. Ya se fue, ya se acabó. ¿Qué puede hacer? ¿Qué le decía a Samuel? ¿Hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Si yo ya te lo quité. En el primer capítulo de Josué, ¿qué le dice a Josué? Levántate. ¿Hasta cuándo vas a estarte lamentando? Ya Moisés, ¿qué le dice? Murió. Y a veces nosotros nos atamos a ese tipo de cosas, a ese pasado, a esa persona que ya no quiere saber de nosotros. Ya no quiere saber. ¿Por qué te casas a eso? ¿Por qué te amarras a eso? Si ya ha pasado años, si ya ha pasado tiempo, ya te he dicho que no, de 1000 maneras te lo ha demostrado. ¿Para qué sigues ahí? Te vas a envejecer, te vas a acabar, se van a acabar las oportunidades. ¿Y no has hecho nada? Conoce tu Jericó. ¿Quieres ser feliz? Bueno, hay algo que te está deteniendo esa felicidad. ¿Cuál es? Ese pasado, el no poder perdonar. Bueno, ¿qué? ¿Cuál es tu Jericó? Antes de llegar a la tierra prometida, hay que pasar un ¿qué? Un Jericó. Y también es necesario conocerlo. Es necesario conocerlo. Conoce tus debilidades, conoce también tus cualidades. A veces nosotros somos extremistas, o solo nos fijamos en mi debilidad y digo no puedo, no soy capaz, o solo me fijo en mis talentos y habilidades y me olvido que tengo debilidades. Y ahí es cuando es el problema. El que esté de pie, ¿qué dice? Cuídese de no caer. Cuídese. Segundo, conoce los obstáculos. Tercero, no hagas acepción de personas. Los que menos esperas muchas veces son los que más te pueden ayudar. Los que más te ayudan. A nivel económico, no sé si le ha pasado. ¿Cuántas veces nosotros decimos, le voy a pedir a Pedro Pérez, que ese sí tiene plata, le voy a pedir que me haga el favor? Y vas donde Pedro Pérez, que tiene plata hasta para votar, y que te dice, nadie sabe lo de nadie. Y ese pobre que tú pensabas que era pobre, que no tenía para comer, que estaba escuchando, te dice, ¿qué es lo que necesita? Yo tengo por ahí unos ahorritos. Va, rompe la marrana y te presta. Y era el que menos esperábamos. El que menos esperábamos. ¿A quién acude en este momento? Tercero, ahí en la 1, pero la parte C. Y ellos fueron y entraron en casa ¿de quién? De una ramera que se llamaba Rahab, y pasaron allí la noche y posaron allí. Y entraron en casa ¿de quién? De una ramera. ¿La señora que vende ramas? No. No era la persona que la señora que vende ramas. Era una ramera, una prostituta. Pero ella podía ayudarles en ese momento. No hagas acepción de personas. La persona que menos pienso que me puede ayudar es la que me puede ayudar. Cuarto, y algo importante, complemento de ese tercero: busca estrategias para lograr lo que quieres conseguir. Es una parte de una estrategia. Recuerde que el pueblo de Dios se caracteriza por la parte militar. De que 2 hombres extraños llegaran a la ciudad, ¿alguien se podría extrañar de que esos 2 hombres pasen la noche en la casa de una ramera? No. Para ellos, para la gente era normal. Por eso ellos llegaron a ese lugar, como parte de esa estrategia.
Nadie se iba a extrañar. Si ellos, dos extraños, llegaban a un pueblo de esos y entraban a cualquier casa, ya iba a despertar sospechas. Bueno, ¿y qué hacen ellos? Pero ahí en esa casa no había absolutamente nada. Segunda estrategia de ellos, ella por su profesión, por decirlo así, conocía a todos los hombres de guerra de ese lugar. Por lo tanto, ella podía darles muy buena información para lo que ellos querían. Pero ten cuidado con las estrategias. Esta estrategia funcionaría porque tenía el respaldo de Dios. Ahí en el versículo 9, ¿qué dice? Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Qué dice Rahab la ramera? Yo sé que ¿quién? Jehová les ha dado esta tierra. Miren que era una mujer ramera, sí, pero que ella estaba siendo tratada ¿por quién? Por Jehová. Ella conocía ¿a quién? A Jehová. Ella conocía a Dios. Yo sé que ustedes vienen de parte de ¿quién les dice? Por Jehová. Era una mujer que sí es cierto, tenía un pasado difícil, pero ya estaba siendo tratada por Jehová Dios. Porque ellos fueron a la casa de la ramera, pero ¿fueron a lo que sabemos? No. Ellos fueron allá, pero porque buscaban información y protección. No fueron a eso. Por lo tanto, miren que las estrategias son válidas, pero siempre y cuando provengan de Dios. Porque de pronto usted me dirá, no, pues no hay problema ahí en donde la ramera, porque el pastor dijo que es una estrategia. Sí, ellos fueron donde esta mujer, pero porque tenían el respaldo de Dios. Tenían el respaldo de Dios. Sería muy bueno y prudente que esa estrategia que tú tienes para lograr eso que te has propuesto estuviera en las manos de Dios. Que esa estrategia que nosotros tenemos, antes que sea producto de nuestra inteligencia, provenga de la revelación de Dios. Era una estrategia difícil porque iban a meterse a la casa de una prostituta, pero ellos no iban a lo que pensábamos. Ellos iban simplemente porque necesitaban información y porque era la mejor manera de esconderse y pasar desapercibidos. Ahí nadie se iba a preguntar ¿y qué estarán haciendo esos dos hombres y ya de noche con esa mujer? Los del pueblo ya sabían, o al menos lo que ellos creían que estarían haciendo. Lo que menos se esperaban es que ahí se estaba fraguando un plan increíble de conquista que provenía de Jehová de los ejércitos. Si mis planes están en las manos de Dios, aún en lo más loco y descabellado para el mundo, ahí Dios empieza a obrar. ¿Quién iba a pensar que en la casa de una prostituta se iba a gestar la toma de la tierra prometida y de Jericó? Pero todo proviene de él. Es más, si usted ya sigue leyendo de Rahab, ¿quién proviene después? David. Y de David, pues obviamente viene Jesús y todo, de una ramera. Entonces, si usted mira ya en Mateo, después la genealogía, entonces ahí va a encontrar que de esta mujer proviene Jesús. ¿Cierto? Una mujer transformada, una mujer renovada, una mujer que fue capaz de dejar a un lado su pasado para comenzar una nueva vida. Y de ahí surge todo. Por eso no es imposible que de nosotros, personas pecadoras, pecaminosas y que hemos hecho mil cosas detestables, Dios deposite su mirada y Dios nos quiera cambiar. Y que lo que para el mundo tal vez es imposible, para Dios no. Para Dios no. Ellos no hicieron acepción de personas. Ve donde esa prostia, listo, y vamos allá. Si proviene de Dios. Ese plan que tú tienes, esa estrategia que tú tienes para el mundo, tal vez suene descabellada, pero si tiene el respaldo de Dios, eso se cumple, eso se hace, porque nuestro Dios es un Dios de lo sobrenatural y de lo imposible. Tal vez el mundo te ha dicho que eso que tú estás haciendo o vas a hacer ya está perdido. Tal vez el mundo te diga que eso ya no tiene remedio,
pero si proviene de Dios, las cosas cambian. ¿Quién iba a creer que una prostituta diera origen al rey que sería tan nombrado antes de Jesús? ¿A quién? A David. Tremendo rey David, y proviene de una prostituta. Nadie se imaginaba eso, pero más sin embargo en el plan de Dios todo es posible. Todo es posible. Por eso que tú y yo estamos planeando, eso es posible, pero si confiamos en Él. Sin Él, cualquier estrategia que hagamos no sirve. No sirve. Es un fracaso. Cuarto, entonces, busca estrategias, pero ten cuidado con las estrategias. Porque cualquier estrategia, por fácil que parezca, si no viene de Dios, ahí es nuestra falla. Muchos de nosotros hemos fallado en la estrategia porque hemos utilizado nuestras propias fuerzas, y todo proviene de Dios. Quinto, asumiendo riesgos. Todo en la vida genera riesgos. Ahí en el versículo 15, ¿qué nos dice? Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Llegaron los hombres a buscarlos para matarlos, ¿y qué tuvo que suceder? Bajarlos por una ventana. Ese era el riesgo que ellos asumían. Había un riesgo. Tenían el propósito de Dios, tenían el plan de Dios, tenían la estrategia de Dios, pero a pesar de eso había un riesgo. Todo lo que nosotros nos propongamos en la vida tiene un riesgo. Es más, en lo administrativo, un buen plan de trabajo, un buen proyecto, siempre debe tener un margen de ¿qué? De riesgo. Porque no hay nada al 100%. No hay nada al 100%. En la administración, ¿qué le dice? Todo proyecto debe tener un margen de riesgo. En lo militar, ¿qué dice? Hacen sus planes y dice, por aquí vamos a entrar a atacar, pero si las cosas nos salen mal, por aquí huimos, por aquí escapamos. ¿Cobardía? No, no, es saber asumir los riesgos. Cuando yo conozco los riesgos, me cuido. Cuando yo sé de los riesgos que tengo que vivir, entonces me preparo. ¿Sabe por qué muchas veces los problemas nos cogen descuidados? Porque no habíamos valorado los riesgos. Eso que vas a hacer es fabuloso, pero recuérdate que también tiene riesgos. Tiene riesgos. Solamente cuando yo conozco mis riesgos me cuido. Nunca digas eso a mí nunca me va a suceder. Nunca digas eso a mí no me va a pasar. ¿Cuántas veces nosotros vemos caer a otros en lo espiritual, en lo financiero, en lo familiar, y nosotros decimos sí, ven? Y se nos olvida que a nosotros también nos puede pasar. No digas eso a mí nunca me va a pasar, porque el que dice eso a mí nunca me va a pasar, ¿sabe cuál es la sorpresa? Que es el primero que le pasa. ¿Por qué? Porque no asumió riesgos. La vida es un riesgo. Tú te casas y el sacerdote, el cura, el pastor te dijo hasta que la muerte los separe, pero había un riesgo que puede ser como no puede ser, porque eso depende de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el riesgo? ¿En qué te vas a meter esta semana? Qué bueno. Y si ya lo pusiste ese proyecto en las manos de Dios, excelente. Pero así esté en las manos de Dios, ¿qué debe haber? Un riesgo. Va a haber un riesgo. Todo en la vida es un riesgo. Tú te acuestas en la cama bien cómodo, bien tranquilo, y hay un riesgo. Hay gente que se ha caído de la cama y hasta ahí llegó. No hay un riesgo, todo hay un riesgo. Nada en la vida es sin riesgo, solamente que nosotros no los calculamos. Por eso es el problema. Alguien se va a subir a una escalera de más de 1,5 metros y eso ya es ¿qué? Un riesgo.
Hay gente que trabaja en las alturas, o sea, no porque sean ayudantes de Jehová allá arriba, no, sino que en algún edificio, en alguna cosa de esas, y que no tiene control de esos riesgos. Y se sube así. Tal vez usted dirá, bueno, pero yo no trabajo en nada de eso, no trabajo en las alturas. Pero bueno, en tu casa, cosas sencillas. Cuando estás trapeando tu sala y la dejas bien enjabonado, ¿eso qué significa? Un riesgo. Deberías colocar algo para prevenir eso. Pero a veces no lo hacemos, no lo hacemos. Estás arreglando tu carro y simplemente manipula, mete la mano, el motor está prendido y no tomamos en serio eso. ¿Y eso qué es? Un riesgo. Hay personas que limpiando su vehículo con una franela por cerca al motor, ¿qué ha pasado? La franela se ha enredado al motor y la mano que tenía también amarrada a la franela, un riesgo. Pastor, yo no tengo carro, no trapeo mi casa, no hago nada de eso. Pero ¿cuántas veces estamos haciendo el aguapanela, dejamos hirviendo, hay sillas ahí, tenemos bebés, y cuántas veces ellos se han subido en esa silla, han agarrado la olla y se han quemado? Y lo hemos visto. ¿Por qué? Porque no calculamos los riesgos. Todo en la vida implica un riesgo. Ellos debían asumir eso también. Era la tierra prometida, pero ellos sabían que también de ir a la tierra prometida habría un riesgo. Si tú le estás pidiendo ganarte 3 millones de pesos mensuales, fabuloso, Dios te los puede dar, pero hasta eso, ganarse tanta plata, es un riesgo. Riesgo de que no sepamos manejar eso y que en lugar de unirnos, no sepamos. Un riesgo. Debemos asumir esos riesgos. Primero, entonces, para lograr la conquista, ¿cómo me preparo para la conquista? El pueblo de Israel estaba próximo a llegar a la tierra prometida, pero todavía no estaba en ella. Era necesario preparar la conquista. Para prepararme para la conquista y preparar la conquista, primero, ¿qué debo hacer entonces? Conocer. Conoce en qué te estás metiendo. Conoce lo que tienes, conoce tu familia. ¿Sabe por qué fallamos nosotros en nuestra familia? Porque no conocemos a los que viven con nosotros. Llevamos años viviendo con ellos y no los conocemos. No conocemos a la esposa, no conocemos al esposo, no sabemos cómo va a reaccionar en una determinada acción. No los conocemos. Es peor, más triste, no nos conocemos ni a nosotros mismos. Tanto que cuando hacemos algo indebido, ¿qué decimos? Es que no supe lo que hice. Es que no era yo, no era mi intención. Significa que no me conozco. No nos conocemos. Si queremos lograr el éxito, primero conoce. Conoce lo que tienes que hacer. Conoce en lo que te vas a meter. Segundo, conoce los obstáculos. Conoce tus debilidades. Conoce aquellas cosas que te impiden lograr lo que te has propuesto. Cosas materiales, cosas espirituales o emocionales. En tu hogar, con tu esposa, con tu esposo. Nos casamos pero re felices y contentos. Y después, ¿cómo viven? Simplemente porque no conocemos lo que nos impide, no conocemos nuestros obstáculos. ¿Cuál es el obstáculo que tú tienes? ¿Qué es lo que te impide? Ese miedo. Hay gente que le da pavor fracasar. Y eso hace que mejor no lo intente nunca. No, yo no lo voy a intentar porque de pronto fallo. No importa cuántas veces. Y siempre hemos dicho, si hoy disfrutamos de toda esta modernidad en inventos, es porque alguien un día se propuso asumir esos riesgos. Y aunque muchas veces falló, muchas veces lo intentó. Muchas veces. Todo lo que hoy vemos a nivel de inventos, así sea lo más sencillo, tuvo que hacerse cuántas veces. Tuvo que experimentarse cuántas veces. Muchas veces. Fallaron, volvieron, pero tanto insistieron que un día lo lograron. Pero
porque conoce sus debilidades, conoce sus temores. Tercero, no hagas acepción de personas. Esa persona que menos crees que te puede ayudar puede ser la que más te puede ayudar. Y esa persona en la que más confías resulta que es la que menos te quiere ayudar. No que no pueda, sino que no te quiere ayudar. ¿En quién confías? Primero debe ser Dios, pero humanamente, ¿en quién confías? ¿Estás seguro de que esa persona que has depositado tu confianza sí te puede ayudar? ¿Estás seguro de que a esa persona que tú desprecias nunca te va a ayudar? Nunca digamos que no necesitamos de nadie, porque todos necesitamos de alguien. Cuarto, busca estrategias, pero ten en cuenta que esas estrategias deben estar en las manos de Dios. De lo contrario, eso se nos convierte en un problema. Quinto, asume riesgos. Sexto, aceptando incomodidades. Versículo 16, ¿qué nos dice ahí? Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos, ¿cuánto? 3 días, hasta que los que te siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Ahora vayan y escóndanse 3 días. ¿Estarían lo más cómodo? ¿Estarían de relax? No, de seguro que estaban incómodos. Si nosotros queremos lograr algo en nuestra vida, debemos incomodarnos, debemos desacomodarnos. ¿Sabe qué es lo que genera pobreza en una persona? El acomodamiento. Dios quiere que vivamos cómodos, pero otra cosa es acomodado. La persona acomodada es aquella que se resigna a lo que tiene y no se esfuerza para conseguir algo mejor. El acomodado, ¿qué dice? No, ahí como estoy bien, muy bien. Y no hace nada por mejorar, porque sabe que implica un riesgo, porque sabe que implica esfuerzo. Hay mucha gente que ya se ha acomodado. Puede vivir bien, pero prefiere vivir a medias. El estudiante acomodado, con sus calificaciones de 3 en todos los exámenes parciales y lo que tenga que hacer, ¿cómo se siente? Bien, todo es pasarlo, dice. Acomodado. Por eso no tiene más. Por eso nunca será el mejor. El acomodamiento hace que nunca seamos los mejores. Si tú y yo queremos ser los mejores en lo que hagamos, debemos desacomodarnos. Hay muchas personas que miran el negocio de alguien y ahí mismo que anhelan tener ese negocio. Yo así un día voy a tener ese negocio. Sí, pero lo que no se ha puesto a pensar es que esa persona que tiene ese negocio próspero se ha desacomodado muchas veces. Que para tener ese negocio que hoy representa mucha autoridad, muchas veces tuvo que andar hasta sin zapatos. Muchas veces tuvo que no comer lo que tanto deseaba. ¿Cuántas veces, mientras nosotros sin tener todos esos recursos paseamos todos los fines de semana? Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.